A continuación, en charla educativa, Dana Caribe de las Escuelas del Condado de Anne Arundel. Saludos y bienvenidos a Charla Educativa. Yo soy su presentadora Valerie Pérez y hoy nos acompaña Dana Caribe, quien es trabajadora de asuntos estudiantiles. Saludos, Dana. Saludos igualmente. Gracias por acompañarnos. A la orden. Sí, gracias y por tomar de tu tiempo porque yo sé que tienes muchas responsabilidades, así que te agradecemos mucho que te tomes el tiempo hoy de hablar con nosotros. Dana, tu posición aquí en las escuelas del Condado de Anne Arundel es, en inglés le dicen PPW, o Pupil Personnel Worker. Correcto. Que eso es, ¿cómo tú dirías o defines eso en español? Si fuera una definición, trabajador personal del estudiante. Uh-huh. Y quisieron hacer algo más generalizado al decir el nombre que mencionaste anteriormente. Sí, ok. Entonces eres como una persona que ayuda al estudiante en todos los asuntos del estudiante que tienen que ver, que se relacionan con la escuela. Correcto. Okay. Aunque habemos muchos que ayudamos a los estudiantes, uh-huh, pero en esta posición específica, pues se dirige más a las posiciones similares como el de psicólogo, consejero, uh-huh, trabajador social, asistente director y director. Estamos en ese círculo. Sí, como que ustedes de hecho hay que tienen muchos sombreros, como dicen en inglés, usan más bien, muchas responsabilidades. Más bien tienes que haber tenido una maestría, 6 años de universidad en una de esas posiciones y además añadido a eso leyes. So, más bien se puede definir parecido a un tipo fiscal. Okay. En el sistema escolar fiscal, pero en cuanto a favor del estudiante. Muy bien, correcto. Asuntos estudiantiles. Qué bien. Y vamos a hablar mucho hoy de tu posición y de lo que ustedes hacen aquí en el condado, que yo pienso que es una posición de admirar muchísimo. Gracias. Y hacen tanto por nuestros estudiantes y las escuelas. Pero antes de eso, quería hablar un poquito más sobre Dana. Okay. ¿Quién es Dana? ¿De dónde eres, Dana? Háblanos un poquito de eso. Bueno, yo soy lo que llaman comúnmente boricua, que es puertorriqueña. Me crié totalmente en la isla. Aquí llevo ya 21 años. Ok, wow. Pero aunque entonces, anteriormente he vivido en otros estados, sí, poco tiempo. Naciste y te criaste en Puerto Rico y entonces cuéntanos un poquito más en Puerto Rico. No nací en Puerto Rico. Oh, ¿no naciste en Puerto Rico? No, nací para el área de las cataratas, en el Niagara, lado de New York. En Nueva York. Pero mi papá se llevó a su americana. Total, mamá, no sé por qué le dicen americano, porque también los boricuas son americanos. Sí. Se llevó 5 hijos y yo tenía 6 años. Okay, so, cuando salgo de Puerto Rico ya estoy cerca de los 50, so me crié totalmente desde los 6 años hasta cerca de los 50 años. Y entonces, wow, tuviste una carrera en Puerto Rico, estudiaste allá en la universidad. Sí, estudié toda mi escolaridad, fue en Puerto Rico con excepción de kindergarten, que fue lo único que cogí en Estados Unidos. Kindergarten, cuando tenías los 5 años, estudiaste acá entonces. Sí. Y háblanos un poquito de esa experiencia educativa allá en Puerto Rico, que más bien en la universidad, porque también estudiaste en los estudios universitarios allá. Correcto. Sí. El bachillerato, pues lo hice en español, porque en Puerto Rico, siendo territorio de Estados Unidos, ellos han diseñado toda la educación nuestra a través de Estados Unidos, tenemos que hacer lo mismo. Uh-huh. Y los mismos requisitos. De hecho, nos observa o nos analiza Middle States University, que tiene que ver, claro, que incluye el área de Puerto Rico. Uh-huh. Pero para la primera maestría, decidí pedir permiso en la base de Ceiba para tomar, Rico, porque una base yo tenía militar que hay en Puerto una Rico. Base, pero yo no era militar, y pedí permiso para ser estudiante, entrar a la base y tomar clases en inglés, porque quería mejorar en inglés. Y entonces ellos tenían varias universidades que ofrecían a los militares. Me dieron ese permiso y ahí hice mi maestría en consejería escolar.
No, corrección, consejería general, pero Consejería después cogí general. unas clases aparte para especializarme en escolar. Se llama Mississippi State University. La Universidad del Estado de Mississippi. Okay. Que lo tienen aquí. Qué bien. Y entonces, una vez te gradúas de consejera, ¿trabajas en Puerto Rico? Correcto. ¿Qué tipo de trabajo hiciste allá? Pues ingresé inmediatamente a trabajar como consejera. Anteriormente a eso, había sido maestra y anteriormente a eso había trabajado muchos años en administración de empresas. Oh, wow, Sí. qué cambios de administración a escuelas y ahora, ¿fuiste consejera en escuelas, además de maestra o solamente maestra? Estuve muchísimos años en administración de empresas. Mi mamá siempre dijo, yo veo en ti una educadora. Y yo decía, no, pero no pagan tanto. Cogí toda mi electiva en educación. Estuve muchos años en administración de empresas y llegó un momento dado, dije, mira, vamos a probar el magisterio. Lo probé poco tiempo, hice la maestría y entonces inmediatamente pasé a consejería. Eso pasa, no sé, mi experiencia. Una vez yo también tengo una trayectoria en empresa privada, pero una vez como que empiezas en el sistema escolar es algo que te atrapa y no te deja ir. Lo que mi mamá veía en mí. Te quieres quedar con las escuelas y no sé, a mí me encanta porque me relaciono con tantas personas, pero los niños es algo tan lindo trabajar con estudiantes. Y entonces vienes acá a Estados Unidos, no llegaste a Maryland. Cuando viniste a Hace vivir 21 acá. años atrás sí llegué a Maryland. Llegaste a Maryland de Puerto Rico. Sí. Okay. De hecho, ellos iban a reclutar personas de escolares. Y me ofrecieron trabajo en 5 estados. Dije, no me paro más mesas. Tuve una gran ventaja que en las 5 mesas que fui me ofrecieron trabajo. Wow. Y no fue Tim Marín de Lotingüe, lo que hice fue, voy a Escuela Maryland, que nunca he estado ahí. Ok, entonces decidiste venir a Maryland y empezaste trabajando en Anne Arundel o en otro condado. No, comencé en Prince George's County, tuve 7 años allí. En el condado de Prince George's, 7 años. ¿Y cómo te desempeñaste allí? ¿Qué tipo de trabajo hiciste? Allí era consejera, tuve los 7 años como consejera en una escuela superior, High Point High School. En escuela acá, como le dicen, secundaria. Sí. Qué bien. Pero como tenía otras preparaciones, estaba certificada en varias cosas como asistente directora, PPW. Yo dije, ya es hora de un cambio. Y entonces ahí decides venirte para acá, para Correcto. las escuelas de Anne Arundel. Y empezaste como la posición en la que estás ahora, que es PPW en inglés. Bilingüe. Como decimos, es la trabajadora de asuntos estudiantiles o de personal del estudiante. ¿Empezaste entonces como en esa posición? Sí, acá? empecé como PPW, aunque en Prince George's County, como sabían que tenía varias certificaciones, estuve como acting PPW una vez cuando me necesitaba, estaba en las 2 posiciones a la vez. Ok, acting es cuando no estás como oficialmente en ese rol. Exacto. Pero se me pagaba como consejera, pero tenemos una necesidad, ayúdanos. Dale el trabajo, pero sin la paga. Eso pasa por eso mucho. dicen acting. Eso pasa mucho en las escuelas, ¿verdad? A veces el director y cuando hay muchos cambios así. Qué bien. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora más sobre tu posición ahora aquí de PPW, porque es interesante, tú también ofreces servicio a la oficina internacional. Correcto. A los estudiantes. Cuéntanos de ese trabajo que haces con la oficina internacional, que es para los que no saben, ese es el centro que le da la bienvenida a las personas que vienen de países, de otros países que especialmente no hablan el idioma inglés. Correcto. Pues me voy a ir un poco atrás. Cuando yo ingresé en el condado de Anne Arundel, a mí se me asignó 4 escuelas donde más se hablaba el español porque querían aprovechar el idioma español que estaban ingresando muchos. Entonces, cuando yo comencé, no había ningún PPW en la oficina internacional. De hecho, la oficina internacional no estaba completamente formado en sí, sino era una oficina que se ayudaba a los estudiantes que llegaban y entonces cuando empiezan a formar necesitamos un consejero, necesitamos una secretaria, necesitamos ciertas posiciones, pues empezó la oficina internacional y se dan cuenta que necesitan un PPW.
y me pidieron que... Y te iba a preguntar, ¿por qué vieron esa necesidad? ¿Qué es lo que tú haces o qué es lo que hace un PPW que le ofrece servicio a la Oficina Internacional? Perfecto, te explico. ¿Qué tipo de necesidad? Cuando yo ingresé en el condado era en el 2008, sí están los latinos aquí presentes desde antes y van llegando, pero empiezan a surgir unos números que van llegando más y más. Y cuando van llegando, primero que nada, como indicaste anteriormente, vienen de otros países. So hay un proceso y además del proceso, antes de eso hay unas necesidades y un proceso que hacer para trabajar y ayudar a estos estudiantes. Pero entonces empezó a ocurrir, yo diría, creo que como en el 2012, si no recuerdo mal, o si no estoy incorrecto, empezó los números a crecer drásticamente. Sí. Que en toda la nación de Estados Unidos, en vez de llegar, vamos a decir, 8,000 estudiantes, empezaron a ver que brincaron de 8,000 a 12,000, a 20,000, sí, para toda la nación. Exacto. Entonces, pues esos estudiantes cuando entraban, hay que distribuirlos o a donde están sus familiares o donde los reclamaban. Y entonces porque son usualmente, perdona que te interrumpa, son usualmente estudiantes que vienen sin un adulto en algunos casos. Pasa mucho. Y aunque cuando ingresan aquí también hay algunos que llegan en ciertas circunstancias que no tienen una dirección, como se dice, domicilio para corroborar dónde viven, que eso es un requisito de nuestras pólizas, de nuestra política. Entonces hay que probar que sí vivan ahí. También la gran mayoría, o vienen, no debo decir la gran mayoría, lo que debo decir es, tenemos una gran cantidad de estudiantes, especialmente de escuela superior, que es lo que llaman aquí en inglés high school. Secundaria. Que llegan sin sus padres. Entonces ya eso sería un asunto que nosotros le decimos custodio o custodia. Entonces muchos te dicen, no, yo tengo la custodia, me dieron una affidavit o me dieron, sí, pero hay dos tipos de custodia. Está el custodio legal y está el físico. Y lo único que pueden dar es la física, es decir, tú vas a darle cuidados, le vas a dar techo, ropa, zapatos, comida, y vas a ayudarlo a que vaya a las citas. Pero eso no va más allá. Custodia legal no lo puede dar nadie, ni aquí mismo nadie, ni las Cortes Federal ni las estatales pueden darle custodia a nadie, porque no son sus ciudadanos, o no pueden regir por ellos. Okay. Pero entonces, y ahí entramos nosotros. Exacto, y más que todo es eso, asegurándose que esos niños que llegan aquí pues puedan ir a la escuela, que estén seguros, que alguien sea responsable de ellos y que vele por su bienestar, ¿verdad? Correcto, porque cuando se dice trabajador personal del estudiante, nos enfocamos en los estudiantes. Aunque hay muchas personas que no le gusta, no entienden, pero el estudiante es el centro aquí, es el núcleo. Es la importancia, es la esencia. Yo escuché una vez un director decir eso. Ustedes son como los defensores. Correcto, de los estudiantes. Aunque otros no lo vean. Por ejemplo, como una vez un juez dijo, tú no envías al estudiante a la escuela, le estás robando, le estás hurtando su educación. Y nosotros tenemos que velar por eso, que vayan a la escuela. Ese es otro asunto, el de asistencia. Sí. Pero a los estudiantes que vienen sin sus custodios legales, no nos gusta, pero lamentablemente suceden cosas. Estudiantes que han sido traficados, estudiantes pues que se les ha violado sus derechos, o que en sus países pues se acostumbra a una cosa y aquí no es aceptado. Y tenemos que hacer ver cuáles son, ya estás aquí. Eso tienen que dejarse llevar por las leyes de aquí. Sí, que también ustedes tienen la función de educar, ser educadores de los estudiantes. Y más allá, investigar que estén en lo correcto y hay que decírselo. Sí. Y sea ciudadano o no sea, porque nos hemos dado casos de que pues nació aquí, soy ciudadano, tratamos a todos por igual. Claro. No miramos que uno es ciudadano, el otro no lo sea, no importando. Aquí somos un gran sí
pero sí hay que hacer valer las leyes primero que nada, las políticas y los reglamentos. Eso es también un PPW, hacer valer todo esto. Y yo, mi experiencia con los PPW los admiro muchísimo porque con todos los que he trabajado, incluyéndote, ustedes sí velan por esos derechos de los estudiantes y hasta cosas que dan esa milla extra porque ustedes de todo, recursos en la comunidad, ropa, zapatos, comida, se aseguran de atender todas las necesidades de ese estudiante. Correcto. Para que pueda venir a la escuela y aprender. Correcto, pero hasta cierto punto eso es una ayuda adicional, sí. Porque más bien ese es un área que toca más al consejero y al trabajador social. Y a eso me refiero, dan la milla extra. Exacto. Ustedes dan más allá a veces. Pero algo adicional, que sí lo pueden hacer, pero sí. más bien se dirigen a las leyes, a los reglamentos, a hacer esforzar esto. Y eso entonces me lleva a la otra pregunta, el rol como tal de todos los PPW, los trabajadores de asuntos de estudiantes, que no, porque hablamos un poco ya de la oficina internacional, pero entonces hablando de todas las escuelas, todos los estudiantes, sí. ¿Cuál es ese rol del PPW en nuestras escuelas con los estudiantes? Ok. Te voy a contestar esa pregunta, pero quisiera ir un poco atrás. Sí. Cuando un ejemplo, para después tocar directamente a contestar. Cuando hay un ejemplo es cuando hay un estudiante que está ausente frecuentemente. Que falta a la escuela mucho. Que está perdiendo su educación, está siendo afectado. Sí. Porque lo primero que se afecta es lo que él puede crecer, lo que él puede aprender, etcétera. Pues uno va, investiga qué está pasando. Muchas veces uno se encuentra con unas situaciones y unos problemas y una problemática, y ahí es que hacemos un alto y dice, ok, ahora entiendo, déjame ayudar a buscarte una ayuda. Ahí es que entra ese pedacito que mencionaste anteriormente. Bueno, si es compra o no, o carecen de X, Y, Z, vamos a tratar de ayudarte de emergencia. Pero sí, entonces explicamos y lo referimos a la persona correspondiente. Eso era lo que quise decir hace un ratito atrás. Sí, que ustedes, si es una situación de emergencia, que en ese momento... Pues, pero, exacto, podemos intervenir en ese pedacito de rol, vamos a ayudarte, pero no es que todo el tiempo es el que te va a llevar la compra o va a ser, no, simplemente mira, ya veo lo que está pasando, como una vez yo me encontré un estudiante completamente solo. Se llevaron a mamá y ellos estaban completamente solos. Ok, pues toma, ¿qué compra? Vamos a ayudarte, pero entonces tengo que referir no solamente a nuestras escuelas, las personas correspondientes, también tengo que referir a agencias del gobierno que exacto, esa parte. Que tú eres esa conexión entre el hogar y las escuelas y los recursos que hayan en la comunidad. O personas en otras agencias que nosotros no podemos intervenir. Claro. Ok, o sea, no es que no podamos intervenir, es su expertise y bueno, un buen ejemplo es servicios sociales, si es que aplican o pueden calificar, o yo digo cualificar, tengo que dejarlos a ellos, porque es otra agencia, pero sí referirlos ahí a hacer. Volviendo ahora voy a contestar directamente lo de las escuelas. ¿Qué hacen? Su en labor las escuelas, y su rol específico en las escuelas. Sí. En las escuelas, pues, tienen que ver con asistencia, con el domicilio, que le dicen residency, residencia, pero como se puede confundir, cómo confundir la palabra de residencia, es el domicilio. Personas que están deambulantes o que tienen un hogar seguro. Y la custodia, que es lo que estábamos hablando hace un momento atrás, que están sin sus padres legales, aunque sean familiares, aunque en nuestros países se ha acostumbrado de que lo crió la abuela, o está viviendo contigo, o vete a vivir allí, que yo me quedo acá, o yo te mando, no se puede. Un estudiante no es un paquete, yo te voy a enviar a vivir. Porque aquí la ley, ahí cabe la ley. La ley dice que los padres son responsables, si no hay que categorizarlo por abandono, por la razón que sea. Y yo sé que a muchos no les gusta, pero se tiene que categorizar. Sí. Y entonces ustedes se aseguran de que
de que cuando un estudiante llega a una escuela, si está en una de esas circunstancias que no tiene hogar, o que está faltando mucho a la escuela, entonces ustedes intervienen a ver qué está pasando. En las escuelas mayormente se ven los casos de asistencia. Mayormente porque ellos están ya asignados a una escuela o a varias escuelas porque se le da, se le asignan unas escuelas dependiendo a qué cantidad de estudiantes hay, qué cantidad de... Se evalúan unas ciertas circunstancias para no entrar en todos los detalles y un PBW puede tener una sola escuela. Sí. Por ejemplo, en la escuela superior, como aclarando la secundaria, aunque secundaria también puede ser la intermedia, pero lo que pasa es que la escuela elemental, como son tan pequeñitos, la cantidad son menos. Intermedia un poco más, agrupan varios de escuelas elementales y lo ponen en una intermedia. Pero ya la secundaria, y la superior o la mayor, la secundaria, high school, como dice en inglés. Ahí hay un montón, hay muchos estudiantes. Sí. Estamos hablando 1,000 y tantos o 2,000 estudiantes, 2,000 y tantos. Son grandes, son escuelas que para ponerlo en perspectiva o dar un ejemplo, en Anápolis hay muchísimas escuelas elementales. Muchas Después primarias. se subdividen, perdóname, estoy con el hablar boricua, elementales, No, aunque es traduciendo elementary. Sí. Pues esa variedad de escuelas elementales se dividen en 2 escuelas intermedias, que es Bates y Bates Middle School y Annapolis Middle School. Porque se agrupan una cantidad, pero con todo eso se hacen 2 nada más. Y después, cuando llegan a la superior, la high school, una sola. Se agrupan todos. Es más grande. Todas esas escuelitas vienen acá a la por lo tanto, estaba diciendo que hay personas, un PPW que puede tener una sola escuela, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga, mientras hay otros que tienen varias escuelas. Pues ellos están mirando, una de las cosas mayoritarias que hacen es mirar la asistencia, porque las escuelas, primero que nada, afecta al estudiante, su posibilidad de crecer, su posibilidad de aprender. Sí. Segundo, afecta a la escuela, porque las escuelas se miden de acuerdo no solamente a la asistencia, eso se toma en consideración. Porque entonces una de las cosas que miden, dice, esta escuela tiene tanta ausencia, quiere decir que las personas que están trabajando ahí no tienen un control o quizás lo que sea. No piensan que no están pendientes de esos estudiantes y qué está pasando. Tercero, al tanta ausencia, como dije, le afecta al estudiante, afecta a la escuela, tanto estudiante también afecta la ejecución y los objetivos, como dicen los outcomes, cuando se dan exámenes, no aprende resultados. Muy bien, gracias. Sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Vamos a traducir correcto. ¿Qué pasa? Que no van a tener buenos resultados. Sí, es que cuando falta un estudiante muy seguido, eso es un efecto en cadena que va a ir afectando toda la función de la escuela. Como decimos, en cadena o dominó. El efecto dominó, exacto, el efecto en cadena. Y de igual manera sigue el efecto dominó porque de acuerdo a eso se analiza las necesidades, los fondos que se van a distribuir, el personal, todo se tiene que analizar para entonces llevar una buena función. Y no solamente en Anne Arundel. Eso va por condado, va por el estado, va por toda la nación, porque todos esos números van corriendo y van midiendo. De hecho, tenemos una medida todos los años que dicen cuál es el mejor estado en la educación, cuál es el peor. Cosas se toma en consideración, la asistencia. Y la asistencia, cuando hablamos de asistencia, ¿es los días que faltan que no están en la escuela o también los días que llegan tarde o se van temprano? Se toma de diferente manera. Llegas tarde, estás siendo afectado, pero más bien se cuenta la asistencia. Pero sí tomamos en consideración y se habla con los padres todos los días, llega tarde, porque al llegar tarde nos despierta una incógnita, no inquietud, una incógnita. ¿Realmente vive donde dicen? Que ahí entra entonces también lo que se llama el domicilio. O si además pasan otras cosas como trabajo. Yo he tenido en escuelas pues que
hay PPWs que vienen y ayudan, porque es un papá que de verdad está teniendo dificultad para preparar a todos los niños. A veces tienen 4 o 5 niños y prepararlos todos a tiempo para salir por la puerta puntualmente se les hace difícil. Iba a decir una palabra fuerte antes de que me dijeras eso. Yo dije una incógnita o irresponsabilidad. Porque la ley dice que los menores, tú eres responsable por ellos. El ay bendito, como decimos en Puerto Rico, no cabe. Ay bendito, sí. Tú eres el adulto, la ley dice y tú eres responsable por ello. Sí, y tienes que entonces levantarte más temprano, tienes que hacer los arreglos. Sí, pero al mismo tiempo pues yo sé que todo el mundo tiene circunstancias diferentes y que pues a veces hay que por eso es lo bueno que ustedes van personalmente con cada estudiante a ver qué está pasando, por qué tú no estás llegando a tiempo o por qué tú no vienes a la escuela, ¿no? Pues que se preocupan por averiguar, vamos a ver qué está pasando y a ver qué podemos hacer para resolver esto y que todos podamos tener éxito. Sí, tenemos diferentes estilos, diferentes maneras de ser, pero como quiera un PPW tiene que hacer valer la ley. Los reglamentos. Entonces a veces algunos, pues, como te dije al principio, tienes que tener una preparación académica en una de esas ciertas áreas. Entonces cuando comienzan como PPW puede ser que se le olvidó quitarse el sombrero de consejero y entran con ay bendito y deja ver. Ay bendito es como una expresión que nosotros usamos como ay qué pena o que exacto, como que qué lástima porque pena para otro es sí, qué lástima, qué vergüenza, pena. pero de todas maneras no es que van a ser demasiado estrictos, pero si la función es esa tenemos que honrarla. Claro. Y tenemos que hacer valer unos reglamentos, decirle lo lamento, tiene que llegar temprano. Y por eso es tan importante desde un principio cuando las familias llegan, y por ejemplo de la escuela internacional, porque vienen de países que las tradiciones, las costumbres están diferentes, las leyes en sus países Correcto. son tan diferentes. Pues la función de la Oficina Internacional de educar a esos padres que llegan aquí Correcto. sobre las leyes, sobre qué es lo que se espera, es tan importante. ¿Sí? Y el trabajo de ustedes también, como tú dices, hacer valer las leyes, es importante para mantener a nuestros estudiantes seguros. Sí. Y se hace por eso, porque queremos tanto a nuestros estudiantes que queremos asegurarnos de que están bien. Correcto. Y recibiendo los servicios que ellos, la educación que tienen, a la que tienen derecho. Te voy a contar un pequeño anécdota. Alguien que va a la iglesia, pues le llama la atención. Ella viene de otro país. Y entonces su niño, o nene, como decimos nosotros, tiene 5 años. So, está en la edad mandatorio. O si quiere usar obligatorio, tiene que estar en la escuela por ley. Entonces, ¿qué pasó? Faltó mucho. Y pues, como nosotros hicimos, le leyeron la cartilla. Y ella en la iglesia me da la queja, mira lo que ha pasado. Y yo, ¿estás hablando con la persona correcta o incorrecta? Sí, como tú quieras tomarlo, déjame contarte. Le estás robando la educación, aquí exigen. Es la edad mandatorio. Podría pasar, no podría pasar. Y ella, tanto como corte. Yo sí. Y le expliqué. No queremos llegar a eso, no, pero es la ley. Y esto es lo que hay que hacer. Y como le dije jocosamente, es mejor, un refrán jocosamente, pero en serio, es mejor una verdad dolorosa que una mentira piadosa. Sí, hay que ir al grano y hay que ir con la realidad. Sí, ay, bueno, pues Dana, se nos acabó el tiempo, se fue súper rápido, ¿verdad? Pero te agradezco mucho que hayas hablado sobre esto y recalcando la importancia de que nuestros niños vengan a la escuela y estén presentes. Gracias. Y gracias por esa labor que siguen haciendo. Cuenta conmigo. Gracias. Gracias. Será hasta la próxima. Sí, ¿verdad? Y a ustedes en sus hogares, muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima edición de Charla Educativa.